blackout, que ponga velocidad, porque ya se escucha el aguacero que se acerca. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, en el nombre de Jesús, que abra usted su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, vamos a leer el verso número 21. Y basados en este pasaje, vamos, hermano, a estudiar sobre algo que dice acá, está introducido desde acá, pero luego vamos a ir nosotros a algunos otros textos, invirtiendo los minutos necesarios para que nos quede lo más claro posible la enseñanza de la palabra. Y bueno, usted va a ver más adelante por qué le digo o le hago la observación. Segunda de Pedro, capítulo número 2, en el verso número 21. ¿Tiene usted la cita? En el nombre del Señor. Bien, vamos a ver, yo creo que tenemos la proyección ya preparada por acá. Leemos entonces, hermanos, en el nombre del Señor, dice el apóstol Pedro: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá con evidencia bíblica? Es lo que podríamos llamar la gran apostasía. Y es personas, seres humanos, no podría decir tal vez en este momento hermanos o creyentes o algún otro nombre que los identifique, sino así como dice la Escritura, fíjese, lo pone en un término muy general: pues hubiera sido mejor para ellos, fueron, pero dejaron de ser. Estuvieron en el camino de la justicia, pero se salieron o se apartaron del camino de la justicia. Unos versos más adelante de este pasaje, habla el apóstol Pedro acerca del destino final de estos personajes, que alguna vez fueron parte del cuerpo de Cristo. Voy a utilizar los términos de la manera como aparecen en el pasaje. Conocieron el camino de la justicia, pero luego se apartaron del santo mandamiento que el Señor había dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Sobre esto platicamos algo hace una semana atrás. Y vimos, hermano, que el mandamiento, el apóstol Juan en su primera carta lo explica y habla él sobre el mandamiento del amor. Dice él, no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, aunque ahora podemos presentarlo de una manera diferente, no diferente en cuanto a que sea distinto, sino en el contexto correcto, de la manera correcta. Y la Biblia dice, hermano, que sobre dos mandamientos descansa toda la voluntad de Dios: en el amar a Dios y en el amar al prójimo. Se nos dice en otra parte de la Escritura que la capacidad de poder conocer ese amor de Dios radica en que Él nos amó primero a nosotros y no nosotros primero a Él. Amén. La Biblia dice en la carta a los Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ese derramamiento quiere decir, hermano, no es lo mismo que nosotros llenemos un vaso con agua a que derramemos por completo lo que está en el recipiente más grande sobre el recipiente más pequeño. ¿Me explico? ¿Alguna vez a usted le habrá sucedido que se le cae un recipiente con agua, sea de la naturaleza que sea, y usted ve cómo el agua se derrama? Pues acá en ese pasaje de Romanos lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios derramó su amor, es decir, no lo colocó de una manera un poquito elegante, por decirlo de esa manera, con etiqueta, ¿verdad? Sino que derramó, es decir, por dentro y por fuera nosotros hemos sido revestidos del amor de Dios. Entonces, cuando dice la palabra, para ir definiendo ya algunos pensamientos, dice que estos individuos, por supuesto que hombres y mujeres en el haber, conocieron el camino de la justicia,
el camino de la rectitud, el camino de la integridad, el camino de la verdad, el camino de la vida. Aparece en muchas maneras de en diferentes pasajes de la Escritura. Y es que, hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empieza a tomar vigencia lo que dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino. ¿Se recuerda el pasaje? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Tres aspectos fundamentales del ministerio de Cristo y de la función de Cristo, no solamente para el ministerio terreno, sino para la eternidad, para la posteridad. Entonces, cuando la Biblia habla, hermano, del camino de la justicia, ¿a quién se está refiriendo la palabra? Al Señor Jesucristo. Por eso nosotros entendemos, hermano, y sabemos que cuando nos convertimos a Cristo deben cambiar cosas en nuestra vida. Un verdadero convertido a Cristo, hermano, su vida experimenta cambios, experimenta transformaciones, hasta el momento que quizá con alguna dificultad empezamos a encontrar impedimentos ya dentro de nuestra naturaleza, pero de eso aprendemos acerca de sanidad, restauración, liberación y todo lo que tiene que ver con el trabajo de ministración al alma. Pero cuando nosotros nos convertimos, hermano, empezamos a caminar un camino diferente que se llama camino de la justicia. Ahora, lo que está diciendo acá el apóstol Pedro es que hay algunos para quienes mejor hubiera sido, fíjese, para un apóstata, mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, apartarse. Aquí por supuesto que hay que hacer algunas salvedades, hay que hacer algunas aclaraciones o ampliaciones, porque a veces sucede, hermano, que por diferentes causas, por lo general son inmadureces. Algunas veces, hermano, hay cristianos que desprenden un tiempo, se apartan un tiempo del Señor por diferentes razones, ¿verdad? Porque amaneció con la gorra al revés, porque se disgustó con alguien, porque pasó esto por aquí o por allá, se pone amichado, huraño, se pone retraído y descuida su vida congregacional. A ese nosotros todavía no le podemos llamar apóstata, solamente se enfrió y necesita una buena elevada del calor del horno para que vuelva a conectarse con el Señor. Yo esperaría, hermano, y que lo que estoy diciendo no vaya a hacer sentir mal a alguien si algún tiempo se distanció y luego, como decimos dentro de nuestra jerga cristiana evangélica, ¿verdad? Se reconcilió, porque gracias a Dios hay oportunidad de reconciliación. Para el que se ha distanciado, hermano, el Señor sigue con las puertas abiertas, los brazos abiertos, el corazón contrito y humillado. El Señor nunca lo va a despreciar. Y, hermano, yo conozco mucha gente que por un tiempo se enfrían de su vida espiritual, pero luego sucede algo en su vida, algún evento en su vida, hermano, alguna experiencia, y casi siempre está Dios mediando en eso. Por lo general, hermano, son aperturas para recordarles el Señor el principio que dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. Pero aquí estamos hablando de algo muy diferente. Se lo voy a poner de esta manera. Estos personajes que aparecen identificados acá se apartan del santo mandamiento sin necesariamente dejar de ir a la iglesia. Ese es el punto. Que alguien se puede apartar del santo mandamiento, apartarse del camino de la justicia sin dejar de pertenecer a una iglesia. ¿Me explico? ¿Qué es lo único que le sucede? Que se apartó del camino de la justicia. Esta palabra es muy importante acá, hermano, para no perderla de vista, y es la palabra apartarse, o sea, separarse. Voy a decirlo de una manera un poquito diferente: se apartan de la verdad que el Señor dio. Ahora, la semana pasada me recuerdo yo que hablamos algunas cosas acerca del santo mandamiento, acerca del mandamiento que uno recibe, y hablamos un poquito acerca de la corrupción del mandamiento de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te ordeno delante de Dios
y te ordeno delante del Señor Jesucristo que guardes el mandamiento sin reproche y sin mancha. Amén. Es una instrucción apostólica para que ese mandamiento que engloba toda la voluntad de Dios, porque aquí es una sola expresión para englobar toda la voluntad de Dios, sea conservado sin mancha y sea conservado irreprensible. Bueno, entré por este texto, hermano, porque hoy vamos a ver a los corruptores del santo mandamiento de Dios. ¿Por qué estos, hermanos, que empezaron por un camino, por el camino de la justicia? Lo que está diciendo aquí la Biblia, hermanos, que estos en algún momento aceptaron a Cristo, le entregaron su vida a Jesús, oyeron la palabra, la creyeron. Escuche hasta dónde voy a llegar en esto, hermano, quizá un poquito atrevido lo que voy a decir. Conocieron el camino de la justicia, hicieron profesión de fe, se bautizaron en aguas, fueron bautizados con Espíritu Santo, quizá recibieron algún don espiritual, quizá, hermano, hasta recibieron algún trabajo, una asignación ministerial, y de pronto se apartaron del camino de la justicia. Hermano, la iglesia del Señor está viviendo tiempos muy delicados, en donde nosotros debemos ser lo suficientemente cuidadosos y responsables. Y yo le voy a dar un consejo que estoy repitiendo con mucha frecuencia, muy insistentemente. Si usted, hermano, desea conservarse íntegro, sin apartarse del santo mandamiento que le ha sido dado a usted como hijo de Dios, no se aparte de la Biblia. ¿Me explico? Mientras usted no se separe de la Biblia, usted puede estar tranquilo. Dice la Escritura, inconvenientes siempre habrán, estorbos siempre habrán, pero dice la palabra del Señor, por muy torpes que seamos, no pereceremos, si nosotros no nos apartamos del santo mandamiento. Sustituyamos la idea, no vamos a hacer ninguna agresión a la integridad de la Biblia, hermano, pero englobemos en santo mandamiento toda la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Porque la manera como Dios dio a conocer su voluntad fue a través de su palabra. La primera vez, hermano, que Dios expresó qué era lo que Él deseaba fue en el monte Sinaí, y fue cuando quedaron escritas las conocidas 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Nosotros le llamamos los 10 mandamientos. Bueno, así lo aprendimos y estamos bien, ¿verdad? Aunque el contenido es mucho más vasto, es mucho más complejo. Pero entonces esa palabra que Dios expresó para dar a conocer al hombre, a la criatura, cuál era su voluntad, quedó registrada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es algo que nosotros hemos recibido. Dice la Biblia que primero el Señor le dio a Israel, le confió a Israel su palabra. ¿Qué hizo Israel con la palabra de Dios que el Señor le confió? La corrompió. Y el resultado, hermano, la evidencia más grande de esa corrupción de la palabra es que cuando Cristo caminó por las polvorientas calles de Israel, pocos lo identificaron como el Mesías de Dios. ¿Pero por qué? Porque había versiones tan encontradas, versiones tan distintas, versiones tan contrastantes la una con la otra, porque la palabra de Dios se había corrompido. De hecho, existía ya en su momento, hermano, líneas de pensamiento que hablaban de un Mesías de características muy diferentes. Por eso usted ve que aparecen personajes con actitudes extrañas, personajes, hermano, y ciertamente debemos entender que también el Señor venía envuelto de una naturaleza humana que hacía un poco difícil ver detrás de lo humano lo divino. Eso solo podía ser posible por revelación. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro lo identificó, le dijo: eres bienaventurado, porque eso no te lo revelaron. No le dijo: no te lo enseñaron. Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu de mi Padre que está en el cielo. Hermano, nadie puede conocer a Jesús a menos que el Padre se lo revele. Por eso es que algunas veces, no sé cómo será su experiencia, pero hermano, algunas veces está uno oyendo palabra y pasa tiempo y uno renuente, cerrado, a veces en incredulidad. ¿Será? ¿No será? ¿No será que estos son los chiflados y lo otro es la verdad? Y entra uno, hermano, en esas contradicciones. Mira, a veces es importante, hermano, hablar uno de ciertas realidades como para no sentirse uno el único mango descompuesto en el canasto. Pero hermano, pasa que uno acepta a Cristo y luego el diablo empieza a atacar la mente.
Dice, eso que hiciste no es verdad. Eso te engañaron, eso no es así. Y empieza uno, hermano, será cierto. Pero un hermano, uno acaba de confesar a Jesús, acaba de entregar su vida a Cristo, y el diablo ya está trabajando, tratando de convencerlo a uno de que eso no es cierto. Y a veces, hermano, por eso digo, yo lo que le estoy diciendo es parte de mi experiencia. Hermano, uno empieza a hacerse preguntas existenciales, porque como ha vivido atrapado en una forma de pensar, en una forma cultural de ver la religión, uno ha vivido atrapado en tradiciones y costumbres de familias, herencias familiares, hermano, es lo más normal que uno se haga ciertas preguntas. Bueno, ¿será que lo que hice? Y yo no sé cómo habrá sido con usted, por eso le digo mejor me autoministro, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, y yo estaba ahí arrodillado, y todos me estaban mirando. ¿Qué habrán pensado? Aquel ridículo que dije que nunca iba a hacer, resulta que ahora lo hice. Y luego, hermano, viene el Espíritu Santo de Dios que ya entró en uno, ¿verdad? Y dice, no, si es verdad, ahora eres salvo, ahora eres hijo de Dios. Y entra uno, hermano, en esa lucha. Con el tiempo, ese conflicto prácticamente desaparece. Y uno tiene la certeza, le voy a decir por qué. Porque, hermano, todo cristiano necesita una confirmación de su fe. Lo que voy a decir ahora, hermano, no pretendo hacer sentir mal a nadie, sino, y voy a explicarlo, voy a tomarme los minutos necesarios. Pero, hermano, una pregunta que uno tiene que hacerse es si uno ya fue confirmado en la salvación. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Y en qué momento viene la confirmación de fe, la confirmación de la salvación? Cuando viene el bautismo con Espíritu Santo. Ahí está confirmado. Por eso dije, puede ser que hoy alguien, hermano, no quisiera que nadie se fuera a ir esta noche. Entonces yo sí de plano no soy salvo porque todavía no soy bautizado con Espíritu Santo. No le haga caso al diablo, hombre. Usted no salió de su casa bajo la lluvia para venir al culto para que el diablo sea el que le envuelva los pensamientos. Pero sí es necesario buscar con anhelo, buscar con necesidad, con ansiedad, como dice la Biblia, ser bautizado con Espíritu Santo. Y luego de eso, hermano, tiene que venir una administración del Señor, bendito sea su nombre, algo que está abierto para todos nosotros, que es el equipamiento de dones espirituales. Hermanos, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo está llamado y tiene acceso al equipamiento de dones del Espíritu Santo de Dios. Y cuando alguien recibe un don, está ahí, hermano, como una sobreconfirmación de que verdaderamente ese es un hijo de Dios. Le pongo el ejemplo de la palabra. Dice la Biblia que Pablo subió, creo que a Corinto, si no recuerdo mal, 19 o 20 del libro de los Hechos. Subió y Apolos había estado predicando por esa zona. Hermano, de Apolos tenemos nosotros la evidencia de la Biblia de que era un maestro tremendo de la palabra. De hecho, la rama de la teología que habla de la capacidad que debe desarrollar un cristiano para defender su fe, tomó el nombre de Apolos y se llama apologética. ¿Por qué? Porque este hombre, que era un tremendo ministro, un tremendo maestro de la palabra, hermano, con Biblia en mano, defendía la fe en Cristo Jesús. Entonces él había estado ministrando porque eran ministerios magisteriales itinerantes, visitaban todas las iglesias de su momento, equipando a los santos con la palabra de Dios, siempre, siempre con palabra de Dios. Y entonces Pablo se encontró a unos discípulos y cuando los había evangelizado Apolos y cuando les habló, les dice Pablo, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron ellos, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Mire qué importante es, hermano, uno echar raíces y crecer dentro de una doctrina que sea integral, que sea completa. Hoy en día hay muchos creyentes que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo. Lo ven como algo fuera de los límites de la doctrina, de la enseñanza. Para los que hemos nacido dentro del movimiento, si se puede llamar de esa manera,
del Espíritu Santo, pentecostalismo se le llama, para poner una etiqueta un poquito más general, más fácil de identificar. Pues hermano, para el que se convierte ahí no tiene mayor problema. Él mira que hoy hay otros bautizados y que estos hablan en lenguas y que de repente bajo la administración, el impacto del Espíritu, tienen comportamiento como si fueran borrachos y que profetizan y que danzan y que saltan. No tiene mucho problema. Pero se puede imaginar usted aquellos hombres, y hermano, la distancia que hay en tiempo, una distancia considerable ya desde el derramamiento del Espíritu Santo de Pentecostés. Y dijo Pablo, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron ellos, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y dijo Pablo, ¿cómo es posible que no sepan ustedes de Espíritu Santo? ¿No? ¿Y los bautizaron? Sí, dijeron, sí los bautizaron. ¿En qué bautismo los bautizaron? En el bautismo de Juan. Mire qué atrasados estaban en la doctrina, hermano. Les dijo Pablo, ese es bautismo de arrepentimiento, pero ahora tienen que bautizarse en el bautismo de Jesucristo. Para ellos aplicaba dos porque eran judíos, para nosotros es solo uno. Y entonces dijo Pablo, bueno, ustedes tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Hermano, tremendo misterio del bautismo. Por eso le digo estas cosas, hermano, para que usted vea la trascendencia que tiene apartarse del camino de la verdad. Recibieron, dice la Biblia, hermano, ahí en el pasaje, se bautizaron en aguas, eran 12 hombres, dice la Biblia, no sé si dice como 12 o 12 exactamente, pero era al promedio 12. Y luego dice la Biblia, el apóstol Pablo oró por ellos, y ¿sabe qué les pasó? Empezaron a profetizar en lenguas. Mire qué experiencia más preciosa. Ahora, hermano, puede ser que alguien, imagínese usted, recibe de Dios la salvación, la confirmación de su salvación en el bautismo con Espíritu Santo y el equipamiento con dones del Espíritu Santo. Por eso le mencionaba la experiencia de los 12. Ellos no solo hablaron en lenguas, usted lea la Biblia, 19 o 20 del libro de los Hechos, y dice, profetizaron. ¿Qué don recibieron? De profecía. Entonces la salvación ellos la tuvieron garantizada. Hermano, habían pasado, ¿sabe Dios cuánto tiempo sin la experiencia del gozo del Espíritu Santo de Dios? Hermano, para mí eso es inimaginable, y no lo digo como una arrogancia, no. Pero hermano, para mí, en mi experiencia de convertido, de cristiano, como oveja, en ese plano, en ese llano natural, como cualquier otra oveja, hermano, no tengo cabida en la vida de un cristiano sin el gozo del Espíritu Santo de Dios. No sé si me di a entender, hermano. Y si usted conoce el gozo de la salvación, pero hermano, sentir uno ese poder, ese fuego de Dios por dentro, que lo hace a uno expresarse y olvidarse de los protocolos y esas restricciones de modas humanas, de límites humanos. ¿Se puede imaginar aquellos, no sé cuánto tiempo, hermano, habían caminado como discípulos, pero con una vida seca, con una vida, ahí sí, como dijo alguien por ahí, una vida sin vida, ¿verdad? Una vida vacía. Porque hermano, usted y yo podemos tener 100,000 problemas cada uno, pero tener al Espíritu Santo dentro, que nos da esa esperanza de que Cristo nos va a sacar avante de cualquier situación, hermano. Sentir el gozo de la presencia de Dios, y no que uno se olvide de los problemas, sino tener esa energía espiritual para ir siempre hacia adelante. Hermano, cuando venimos a un culto glorioso de Dios, se manifiesta, está su presencia, nos llena, nos embriaga, el gozo rebosa de nuestras vidas. Hermano, uno cruza el umbral de la puerta, los problemas están iguales allá afuera, pero uno ya no los ve de la misma manera. Dice, el mismo Dios que me acaba de bendecir allá adentro es el mismo Dios que me va a bendecir aquí afuera. El Dios que me restauró aquí es el Dios que me va a sacar adelante allá. Aleluya, bendito su nombre. Ahora mire qué tremendo esto. Estos hombres, hermano, habían vivido una vida, déjeme decirlo, con buenas intenciones, muy sinceros, pero equivocados. Hermano, ser sincero no es señal de no estar equivocado. Estaban sinceramente equivocados. Gracias a Dios se encontraron al apóstol Pablo, y hermano, no solamente les corrigió la doctrina, sino, déjeme decirlo de esta manera un poco campechana, si usted lo quiere, hermano, les dio una ministración tremenda, los dejó profetizar.
Y bueno, hermano, le dijo, Dios los bendiga, sigan adelante. Y aquellos hermanos van a profetizar en lenguas. Quizás se dieron cuenta cuando Pablo se fue, cuando recuperaron la compostura, y el hermano que nos ministró, no, y ya se fue. ¿Qué cree usted que hicieron esos dos, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Se quedarían callados, hermano? No, porque dice la Biblia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, esos fueron a evangelizar, esos fueron a llevar el testimonio de Cristo, la salvación. Ahora, en ese contexto, hermano, con eso que le estoy describiendo por la palabra, dice, hay algunos que han vivido, hermano, toda esa experiencia gloriosa y se apartan del camino de la verdad. Eso es lo que se llama apostasía. Dice la Biblia, yo le voy a leer aquí un poquito antes, si usted me lo permite. Dice en el verso número 12, porque está hablando exactamente de los mismos. Quizá no tengo todo el tiempo para detenerme lo que quisiera. Verso 12, el mismo capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Pero estos, dice, los mismos individuos estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Entonces nos adentramos en un terreno escabroso, en un terreno espinoso. ¿Se perderá o no se perderá la salvación? La respuesta no es un asunto de posturas teológicas, de definir uno si a qué línea teológica uno se inclina, sino lo que dice la Biblia. Dice la Escritura, leamos ahora el texto, va a ver usted el sabor. Me corriste ahí, ¿verdad? El 21, por favor, Osha. 2:21. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a comerse lo que vomitó, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el mismo cieno de donde un día el Señor la sacó. ¿Me explico, hermano? Ahora eso es regresar a la condición original. Ahora, hermano, hablar nosotros de corromper, como le dijo Pablo, con guarda el mandamiento, sin mancha y sin reproche, es decir, sin que te lo corrompan. El diablo ha diseñado estrategias muy exitosas para corromper la voluntad de Dios, y hoy vamos a tocar algunos puntos, quizá no todos los que yo quisiera, porque el tiempo siempre nos apremia, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, lo que podemos aprender. El diablo ha desarrollado, hermano, una estrategia exitosa para llevar a gente en ese camino de perdición, sacarlos, apartarlos del santo mandamiento de Dios. ¿Y cuál es la estrategia del diablo? Dice la Biblia que había un rey que quería destruir a Israel. Eso está en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento. Y este rey quería destruir al pueblo de Israel y no encontraba la manera de enfrentarlos, porque se sabía, era de fama conocida, que el que se enfrentaba a Israel siempre perdía las batallas, porque no las peleaba Israel, siempre las peleaba el Señor. Amén. Los israelitas tiraban las flechas, pero el que hacía que las flechas dieran en los enemigos era Dios. Quizá ellos tiraban para arriba, hermano, y el Señor enderezaba las flechas y hacía que cayeran en los enemigos. Tal vez los otros, hasta con miedo, hermano, tiraban la lanza para otro lado y el Señor en el aire las corregía y va, hermano, ahí ensartaba a los enemigos. Y era famoso Israel por eso. Nadie quería enfrentarlo. Entonces este rey, sabiendo que si enfrenta a Israel lleva las de perder, dijo, tiene que haber una manera, escuche lo que le voy a decir, tiene que haber una manera de neutralizar el poder de Israel. Tiene que haber una forma de que Dios no los ayude, que su Dios no los auxilie. Tiene que haber. Por aquel tiempo no existían profetas, existían hombres que se les llamaba videntes, que es
el principio, lo primigenio del ministerio profético ya desarrollado desde los días del profeta Samuel. Entonces vino este hombre y mandó a buscar a un vidente que se llamaba Balaam y le dijo: mira, Balaam, si tú maldices, porque tu palabra tiene poder, como eres vidente, si tú maldices a Israel, ellos van a perder su fuerza. Y cuando hayan perdido su fuerza, nosotros vamos sobre ellos y ganamos la batalla. Y a cambio te voy a dar tu ofrendita, generosa ofrenda. Vino este hombre, yo le voy a hacer corta la historia, no me interesa mucho los detalles de los eventos ahí. Intentó 4 veces maldecir a Israel. Y siempre que abría su boca, en vez de maldecir, él bendecía. Fue el primero, hermano, que descubrió un principio tremendo dentro del mundo espiritual que nos debe llenar de gozo. Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. A usted lo bendijo Dios, nadie lo puede maldecir. Que hermano, mire que allá me echaron la mala vibra, que por acá me dicen. Usted ignore eso. Mientras usted no se aparte del santo mandamiento, el Señor lo va a guardar y lo va a proteger. ¿Me explico? Yo conocí un hermano, fíjese que lo mandaron muy lejos de acá de Guatemala para ir a empezar la obra de Dios, pero a un lugar, hermano, donde se practica mucha brujería, muy lejos de Guatemala, mucha brujería, y hasta se practica un poco de vudú en esa zona. Dice que tremendas experiencias se va este hombre. A veces cuando él abría la puerta no recuerdo si de donde él vivía o del local que alquilaba para empezar la obra de Dios con un grupo de discipulado, un gato ahorcado en la puerta, hermano. Mire cómo trabaja el diablo. Obviamente, se puede usted imaginar, usted abre la puerta de su casa y encuentra un gato colgado ahí, hermano, ahorcado. Y no es un peluche por el Día de la Madre, sino le mandaron ahí a hacer una cosa fea. Pero este hombre descubrió y le dijo al rey: mira, rey, no puedo hacer nada contra ese pueblo, porque cuando yo los intento maldecir, la bendición de Dios es más poderosa. Dios me agarra la lengua y los termino bendiciendo. Balac estaba para balazos y dijo: no sirves para nada, olvídate de la ofrenda. Y este hombre se apartó. Pero no cabe duda, hermano, que el diablo es diablo, ¿verdad? Y como que él preguntó: ¿y cómo se puede corromper, cómo se puede destruir al pueblo de Dios? Y el diablo le inspiró. Eso aparece en varios textos ahí, no se los menciono ahora porque no recuerdo las citas exactas. Libro de los Números, nada más. Y entonces regresa un día y le dice al rey: mira, todavía está, no has roto el cheque, todavía está hecho el cheque ahí con la ofrenda. Sí, le dijo: ahí debe ser archivado, no he tenido necesidad, ahí está el dinero. Mira, le dijo: te voy a decir qué tienes que hacer para poder vencer a los hijos de Dios. Corrómpelos. Y si los corrompes, no tienes que hacer nada contra ellos, solitos ellos se van a destruir. A partir de ahí, hermano, la estrategia que el diablo siempre ha utilizado para neutralizar a los hijos de Dios es corromper. ¿Y qué se ha encargado de corromper? La palabra de Dios. Entonces ahora viene el apóstol Pedro y dice: a estos mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, se apartaron del santo mandamiento que les fue dado. Bueno, vayamos un poquito más adentro. Hermano, ¿quiénes son los corruptores de la doctrina? Vamos a ir en primer lugar, aquí mismo a la segunda carta de Pedro, al capítulo número 2. Todo esto arranca en este punto, usted puede leerlo un poquito más detenidamente, ya antes de cerrar sus ojitos para descansar. Y vamos a encontrar en la Biblia, hermano, 2 grupos de corruptores del mandamiento, llamémosle corruptores de la doctrina, de la enseñanza de Dios. ¿Sí me explico en esto? Bueno, veamos el primer grupo, capítulo número 2, verso número 1, segunda carta del apóstol Pedro. Dice este hombre de Dios: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Entonces, hermano, vasos, individuos, instrumentos, quizás sea la mejor palabra para definirlos,
del diablo para corromper la doctrina de la iglesia son falsos maestros. ¿Cómo lo hacen? Leámoslo acá en la proyección porque eso nos va a ayudar un poquito más. Dice, habrá también falsos maestros entre vosotros. Está hablando Pedro a la iglesia, no le está hablando a Israel, está hablando a la iglesia cristiana. Pedro está profetizando. Por el Espíritu, Pedro está anticipando que en algún momento la iglesia va a estar llena de falsos maestros. Hermano, yo debo repetirle a usted esto. No se deje usted llevar por apariencia, solo porque ve un púlpito, saco, corbata y Biblia, usted piense que alguien necesariamente está hablando de parte de Dios. Y yo se lo voy a demostrar con la Escritura, no con mis argumentos humanos. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Dice, encubiertamente, es decir, astutamente, encubiertamente van a introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Déjeme usar un ejemplo para explicar esto. Los que son más tecnológicos quizá lo van a captar un poquito mejor y entienda que yo soy neófito en el asunto, en el tema de la tecnología, de la informática. Pero hermano, hoy en día se sabe, y ha sido motivo de alarmas y de una serie de sinsabores, incluso para algunos, que tienen que estar haciendo aclaraciones a través de su página de Facebook. Porque resulta que hay gente que se ha dado la tarea de enviar noticias, más que todo noticias, que cuando alguien movido por su carne, porque esa es la realidad, quiere ver la información que mandaron ahí, resulta que es un virus. Y eso reproduce a toda la red de amigos. Supongamos que la persona tiene 2,000 amigos, 2,000 amigos recibieron el virus. Y ahí está usted leyendo los comentarios. Quiero decirles que no fui yo, fue TT, y hermano, todas las explicaciones, ¿verdad? Pero hubo una línea por ahí de morbo que intentó abrir un archivo no apto, no correcto. Algo pasó y entonces la información corrió como un virus. Fíjese pues. Fue necesario que esta persona llegara persona por persona a contaminarla, o se aprovechó de la red social. Se aprovechó la red social. Bueno, así son las herejías destructoras, que encubiertamente disfrazadas de información, de conocimiento verdadero, son enseñadas. Y hermano, una vez son enseñadas, se produce un proceso de contaminación general. Permítame que le explique. Esto se dice, hermano, como esos refranes populares tratando de explicar ciertas cosas, ¿verdad? Y aunque es un poquito, a mí personalmente no mucho me gusta citarlo como un refrán porque tiene su lado ofensivo, pero dice, ¿verdad? Por ejemplo, los médicos, dice, entierran sus errores. Fallaron en un diagnóstico, se muere el individuo, quedó enterrado. Los abogados, dice, los encarcelan. Se equivocó en la defensa y se fue preso el que tenía que defender. Pero los errores de un maestro se multiplican. Oiga, los errores de un maestro se multiplican. Si por ejemplo esta noche yo encubiertamente introduzco en usted una herejía, usted se la va a pasar a otro y a otro y a otro y a otro, hasta que se produce una red de contaminación y de corrupción. Hermano, hay evidencias tristes de cómo dentro de partes del cuerpo de Cristo hay enseñanzas heréticas que todos los que pertenecen a la red los dan como verdades. Hace unos años atrás se hablaba dentro del medio cristiano evangélico, se empezó a utilizar una terminología y se hablaba de las redes apostólicas. Muchos hermanos se embriagaron con esa idea, hicieron su autonombramiento apostólico y se dedicaron a construir su red apostólica. Ahora imagínese usted a alguien que no es un genuino apóstol, pero para impresionar, disculpe la manera corriente que lo voy a decir, se echa una de sus herejías.
¿A cuánto contamina? A toda su red apostólica. ¿Por qué? Porque para que eso tenga valor y para sentirse parte de la red, tiene que creer a pie juntillas lo que dice la cabeza, sin escudriñar la palabra. ¿Me explico, hermano? Y entonces mire cómo la herejía entró en el cuerpo y se multiplicó, así como se multiplica un virus. Le voy a poner un ejemplo un poquito más convencional. Hermano, cuando una persona está afectada de gripe, por ejemplo, y llega a un lugar donde hay muchas personas, ¿qué es lo más probable? Que infecte a un montón de gente, ¿verdad? Así se contagia. A mí hace un mes atrás, hermano, me dio influenza, alguien me la tuvo que haber pegado. Y qué horrible es esa cosa, hermano. Todavía deja por ahí un poco de reminiscencias que le va dando complicaciones a uno. Entonces mire esto, una forma como el diablo corrompe la doctrina es por medio de falsos maestros que introducen herejías. ¿Queda claro esto con la palabra, hermano? Bueno, vayamos solo a este punto del verso 2. Muchos serán sus seguidores y por causa de ellos el camino de la verdad, que es el mismo camino de la justicia, será blasfemado. ¿Nota cómo va la relación de la misma idea en el texto? Amén. Bueno, mire lo que dice la Biblia. Vayamos ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Falsos maestros, recuérdelo, falsos maestros. Entonces, hermano, uno ve cómo el diablo hace su trabajo a través de la contaminación y se corrompe la enseñanza. Cuando se corrompe la doctrina, hermano, la vida de una persona se hace espiritualmente improductiva. ¿Me acompaña usted? Capítulo 4, segunda carta de Pablo a Timoteo, verso número 1. Vamos a leer 3 versos. Mire lo que dice la Biblia. ¿Tiene la cita, hermano? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Mire la instrucción de Pablo a Timoteo, dice, predica la palabra. Y luego le dice, a tiempo y fuera de tiempo, lo está exhortando. Dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Cuál es la razón? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí, ¿qué dice, hermano? Maestros, que les enseñen conforme a pasiones humanas. Ahora mire cómo dice, teniendo ellos más que todo no una necesidad de palabra de Dios, sino un deseo morboso, enfermo, van a buscar a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. No que les diga lo que la palabra de Dios dice, sino que les diga lo que ellos quieren oír. Eso se llama lisonja. Decirle a alguien lo que está esperando oír. Qué bonito se peinó hoy, el otro no tiene ni pelo, hermano, pero para que se sienta bien le hace el cumplido. Es un ejemplo nada más, no me lo va a tomar a mal. Pero mire cómo es el comportamiento. ¿Y por qué? Porque no van a soportar la sana doctrina. Es que ese evangelio es de hace 30 años, dice, no es el mismo evangelio. Esa palabra, esos mensajes o esto por aquí, y hermano, empezar a poner una serie de pretextos y justificaciones porque no quieren oír sana doctrina. Mejor este evangelio liberal, mejor este evangelio que no me exige nada, que no me demanda nada, que yo soy libre, yo puedo hacer, puedo ir, puedo venir. Hermano, acumularán para sí maestros que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, dice una versión. ¿Y qué son las concupiscencias? Hermano, todos nosotros tenemos concupiscencias, todos. Son nuestros malos deseos. ¿Alguien aquí ya no tiene malos deseos? Si alguien aquí, por favor, denos la receta a todos, nos urge, hermano.
¿Qué licuado de qué hizo para tomarlo, hermano? Y lo tomamos todos. Suero de qué se inyectó, que ya no tiene concupiscencias. Hermano, todos tenemos concupiscencias todavía. Tenemos inclinaciones malas. Pero vive el Señor que nos librará de este cuerpo de muerte, dice su palabra, hermano. Al que honrada y honestamente le busca, el Señor lo va a librar. Pero estamos con los corruptores. Entonces, fíjese, la primera camada de estos individuos. Lo que dice a continuación, hermano, es tremendo. Súbeme el verso 4, por favor, el 3 y el 4, suficientemente visibles ahí, oye, por favor. Entonces, mire, acumularán para sí maestros. ¿Se recuerda lo que dijo Pedro en el 2:20? Se apartarán del camino de la justicia, perdón, del santo mandamiento, obviamente que es el camino de la justicia. Teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Estos son los falsos. ¿Por qué? Porque enseñan a la gente lo que la gente quiere oír. No enseñan lo que la palabra de Dios dice, sino lo que el alboroto, la efervescencia, la curiosidad. Mire lo que dice a continuación, hermano. Y apartarán, aquí está, mire, sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Si usted tiene este mismo formato, la eSword, en su computadora o su iPad, y usted busca los significados de esta palabra, va a encontrar 3 significados. Cuento, como los cuentos de los niños, como el cuento de la abuelita, ¿verdad? Como el cuento de Barbuchín. Cuentos, como el cuento de Pinocho, como el cuento de la Caperucita Roja, y toda esa literatura infantil. Ese es un significado de mito. El otro es fábula, una fábula, como la de la zorra y las uvas, como, ¿qué otra fábula hay? La de la tortuga y la liebre, fábulas. Pero el tercer significado es bien interesante, fíjese. Dice ficción, como la ciencia ficción. Entonces no enseñan la palabra de Dios, no enseñan la verdad, sino enseñan un evangelio de ficción, de cuentos y de fábulas. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si usted le logra ver la dimensión que eso tiene. Cuando ya no se enseña la palabra de Dios, sino se enseña algo como estructurado como una fábula, que se toma un pasaje, se retuerce, hermano, y se obliga a entrar dentro de ese esquema. Mire, de eso han salido esas aplicaciones que tienen todas esas prácticas, hermano, espurias, ilegítimas totalmente, hermano, de base bíblica, como la unción del chiclazo, la unción de la saliva, la unción de la espuma, la unción de la manguera, la unción de la churrasquera. Hay un individuo allá por Colombia, hermano, que entra en el culto montado en caballo y con una capa, y sus ayudas se ponen con unas espadas plásticas así, hermano, a hacerle la valla para que pase el pastor montado en caballo. Hermano, y la gente, mire, no solo lo cree, hermano, ahí diezman, ahí ofrendan. Qué tremendo, hermano. O el evangelio de la ciencia ficción. Tomar, hermano, imágenes, ideas de la ciencia ficción como de las películas, imagínese usted, y convertirlas en mensajes. Como que Iron Man fuera un personaje y lo volvemos prédica. Ultra Seven, Ultraman y todos los superhéroes. Ciencia ficción disfrazada de evangelio. ¿Producto de qué? Lo dice acá, mire. Falsos maestros que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Entonces la gente aparta sus oídos de la verdad, se apartó del camino de la justicia y se vuelve, es decir, se convierte a ese tipo de enseñanza. ¿Nota lo delicado que es, hermano? Por eso yo le vivo insistiendo y se lo voy a decir, hermano, cuantas veces sea necesario. Si usted quiere conservar la integridad de su salvación, no se aparte de la Biblia. Pero, hermano, devórese su Biblia, no literalmente, ¿verdad? Sino quiero decir, hermano, léala.
Hombre, hermano, repase los 4 evangelios todas las veces que sea necesario, luego agarre del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, váyase para adelante, para atrás, para un lado, hermano, pero no deje de leer su Biblia. ¿Para qué? Para que no le vayan a venir con el cuento de la Caperucita Roja disfrazado de evangelio. Ciencia ficción. Hermano, hay quienes sacan personajes de la mitología y los vuelven doctrina. Terrible, hermano. Que nos guarde el Señor, ¿verdad? Imagínese usted que un día entro yo aquí disfrazado de Superman. Algunos de ustedes recordarán, se dejó de hacer, hermano, pero el pastor entraba en moto hasta el púlpito. ¡Ay, la gente frenética, hermano! O se desprendía vestido de soldado desde el techo, hermano, y se sentía casi Dios, oír cómo la gente le aplaudía mirando a todos así con desdén, hermano, el super ego y el populacho. Hermano, ficción. Porque el pastor ni debe ser un piloto de motocicletas, ni de la Fórmula 1, ni cosas parecidas, hermano, ni es un superhéroe para rendirle pleitesía. El pastor debe ser un siervo que dé de comer a los hijos de Dios a tiempo la palabra de Dios. Pero mire esto, qué tremendo, hermano. Van a apartar sus oídos de la verdad y van a empezar a creer en cuentos, en fábulas y en ficción. Usted lo puede buscar se mete ahí, se coloca en el buscador, hermano, y le da clic y le va a salir los significados. No es una cosa de otro mundo esto. Y le va a salir los significados de la palabra mito, lo que fue traducido como mito. Cuento, fábula y ficción. Pero ¿en dónde partió esto? Que dejaron de soportar la sana doctrina. Un día le dijo el Señor a los discípulos: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene entrada en el reino. Y después de haberle dicho varias cosas, y entonces dijeron los discípulos: dura palabra es esta. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron? Se empezaron a apartar del Señor. Ya así como que raro está este evangelio, comer tu carne, beber tu sangre. Es lo que hacemos en la Santa Cena, hermano, en una forma figurada, ¿me explico? Pero entonces ahora viene, hermano, y estaban los 12 ahí con el Señor. Esto sí había que tantearlos un poquito más. Se empezaron a apartar los discípulos. Se volvió el Señor a los discípulos, a los 12, y les dijo: ¿también ustedes se quieren ir? La puerta está abierta, si quieren les enseño el camino. Porque dice la Biblia que el que quiere vivir de acuerdo a la piedad de Dios sufrirá persecución. Su camino no será llano, pero hermano, hoy mucha gente lo que busca es la popularidad. Verso 5, voy a usar estos versos últimos por acá. Y vamos a dejar, hermano, el segundo grupo de corruptores de la doctrina para la otra semana. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ya ni mencionárselos pude, solo estoy con el primero. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todas las cosas. Hermano, ser sobrio quiere decir conservar el control de nuestras reacciones. Sobrio es lo contrario de ebrio. Y usted sabe que el ebrio pierde el control, ¿verdad? Ya no sabe ni para dónde anda, hermano. Va abrazando todos los postes y cuánta tontera hace un ebrio, ¿verdad? Dice, pero tú sé sobrio, conserva el control de tus sentidos. Mire el verso, en la parte siguiente. Sufre penalidades. Hermano, el evangelio tiene penalidades, pero inherentes al evangelio, no que uno tenga penalidades por andar haciendo cosas incorrectas. Haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, esto es lo que el diablo quiere evitar, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El diablo no quiere que usted reciba su corona, hermano, y entonces lo que hace es corromper la doctrina
para que uno se aparte del camino de la justicia. ¿Y en qué va a terminar? En una terrible apostasía. Escuche, sin dejar de ir a la iglesia, sino que está en un entorno, digamos, iglesia, donde no le predican la palabra, sino le predican cuentos, fábulas y ciencia ficción, disfrazada de evangelio. ¿Me doy a entender, hermano? Pero yo personalmente, hermano, prefiero leer un verso de la Biblia, que por duro que sea, para mi propia experiencia, yo sé que es más saludable, y no una palabra que solo me endulce el oído, pero que al final yo pueda sufrir pérdida en mi vida espiritual. ¿Sí me he dado a entender, querido hermano? Amén. Puede usted una ofrenda de palmas al Señor Jesús. En la carta a los Colosenses, capítulos 2 y 3, si no recuerdo mal, usted puede encontrar algunos otros textos de contexto para esto, para que los lea. Hermano, se movía mucho dentro de aquel tiempo, y algo que se hizo línea de pensamiento, hermano, por ejemplo, que era la ficción en el tiempo de Pablo, en el tiempo que él andaba predicando y estos andaban enseñando ficción, era la mitología griega. Todo el panteón de dioses griegos, Zeus, Júpiter, Venus, hermano, experiencias tremendas. Dice la Biblia que cuando Pablo está en Éfeso y está predicando la palabra, hermano, dice que habían unos artesanos que se dedicaban a hacer unos templecillos de plata y hacían buen negocio con ellas, templos de la diosa Diana. Y entonces cuando supieron que Pablo andaba por ahí, hermano, se armó una escaramuza y agarraron a los equivocados, a dos colaboradores de Pablo, hermano, y los empezaron a zarandear, no para saludarlos, hermanos, sino para matarlos. Y oiga la declaración que hicieron ellos. Dice, ¿acaso no sabemos que Éfeso es la diosa dedicada, perdón, es la ciudad dedicada a la diosa Venus? Escuche esto, cuya imagen descendió del cielo. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Que la imagen había descendido del cielo o no? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. Porque ese es el poder del diablo para engañar a la gente. Por eso esa gente estaba dispuesta a dar la vida para defender a su diosa. ¿Acaso no el diablo hace milagros, pues? Mire, perdone lo que voy a decir, si alguien aquí todavía está identificado con esa forma de pensar, perdone, no lo digo en un tono ofensivo. Pero hermano, ¿por qué van multitudes de gentes, por ejemplo, a lugares de peregrinación como Fátima? Hay testimonios documentados, con radiografías, con exámenes médicos, que hay gente que ha recibido sanidades en esos lugares. No tuvo lugar el acontecimiento, sí. El punto es, ¿quién hizo ese milagro? Definitivamente no fue el Señor. ¿Me doy a entender, hermano? Y hay gente que dice, no, yo no dejo a mi virgencita. Dice, ¿por qué? Me hizo el milagro. Hermano, ¿por qué hay romería aquí, allá por Chiquimula, cerca del Trifinio? No podría comer el dulce de coco, o ir a comerse su buen desayuno de frijolitos así, fritos con cebollita y huevitos, quesito y crema, hermano. Le truena la tripa a usted, ¿verdad? Aguante, ya va a ir a comer, hermano. Y hermano, mire, le digo, yo salí de ahí, pues, o sea, por eso quizá tengo solvencia para ver ciertas cosas, pero uno entra en camarín, no sé cómo le llaman, algo así le llaman, camarín, algo así, camerín, ¿sí? Subiendo las gradas, desde que uno va en las gradas, hermano, las paredes están tapizadas de plaquetas de agradecimiento por milagros que ha hecho. No son invenciones, ahí está, hermano, plaquitas así, mire, tapizado, que me sanó de esto, que me sanó de esto, que mi abuelita, que mi tío, que Serafín, hermano, ahí todo. Y en el arcón del dinero, hermano, fíjese que yo pensé que era una cajita, no, es una habitación. Y se coloca el dinero cuando usted pasa. Era así, pues, cuando yo iba ahí, yo no sé, no será igual. Se coloca el dinero, hermano, y se va a una habitación, un cuarto que se llena con dinero, como agradecimiento a los favores recibidos. Pero en el tiempo de Pablo, hermano, era hablar
de manifestaciones sobrenaturales de todos los dioses griegos y romanos, que son los mismos, solo que con diferente nombre. Entonces había gente que tomaba las imágenes, las experiencias de la ficción mitológica y las convertía en evangelio. Y como esta gente estaba acostumbrada a venir de esos ámbitos, hermano, eran susceptibles de creer, pero además de eso, soltaban el dinero. Lo mismo que hacen todos esos sinvergüenzas ahora. Si tu enfermedad es grande o tu necesidad grande, que grande sea tu ofrenda, ¿verdad? Y ahí está la gente, hermano. Ahora, esa misma línea, hermano, está sucediendo dentro de la iglesia de Cristo. Hay quienes no predican evangelio, predican cuentos. Hay quienes no predican evangelio, predican fábulas. Y hay quienes no están predicando el evangelio, están predicando ciencia ficción, como que si fuera una película de Hollywood, una película de Steven Spielberg, hermano, una cosa de esa naturaleza. Así es que mucho ojo, pato. Hay que estar muy atentos. Hermano, es mejor pasar uno por un par de versos que le raspen a uno la espalda como escofina, hermano, pero que le hagan entender la verdad y que le hagan entender cuál es el requerimiento de Dios. Tremendo. Cierro mi Biblia, si no se me olvida que ya se fue hasta el de la cámara. Mírenos, déjenme aquí para que vea usted cómo me tratan en esta iglesia. Ya no voy a venir, hermano, me miden el tiempo mucho aquí. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor, porque conocemos a un Dios verdadero, no un Dios de mitología, ni un Dios de ficción, ni un Dios de fábula, ni un Dios de cuento. Fíjese que Pedro dice, y permítame citar el texto, dice Pedro: porque cuando os dimos a conocer el poder de Dios, no lo hicimos con base, déjeme ver, mejor lo leo porque a mí me interesa que usted se lleve esa cita para que se quede rumiándola hoy, hermano, antes de que usted cierre sus ventanitas y se entregue al sueño reparador. Dice Pedro, su primera carta, no lo busco si quiere buscarlo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, perdón, verso 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:16. Hoy, hermano, hay gente armando escatología con base en fábulas, no con lo que dice la Biblia, sino con ideas fabulosas, estructurando lo que la Biblia no dice, hermano. El tiempo se ha hecho peligroso y nosotros debemos ser cuidadosos de nuestra salvación. Dice, hubiera sido mejor para ellos nunca haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse. Hermano, yo siempre doy este consejo: pase lo que pase, caiga quien caiga, se levante quien se levante, usted nunca se suelte de la mano del Señor, nunca, porque el que murió por usted es el Señor Jesucristo. El que dio su vida por usted es el Señor Jesucristo. Y hermano, aunque sea como trapo, va ahí usted jalado, pero nunca se suelte de la mano del Señor, ni se aparte de la palabra de Dios, si quiere conservar en integridad su salvación. Amén. Levantemos nuestras manos al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, soberano Dios, invisible Dios, eterno Dios, santo y poderoso Dios. Mi alma te alaba, mi espíritu se goza en ti, Dios de mi salvación.
Levanta tu cántico, iglesia, y adoremos al Señor. Al que vive por siempre. Él es Dios, Él es Señor, poderoso, mi refugio. Tú eres mi fuerza, tú eres mi salvación. Fortaleza mía, Mi santo es el Señor. Adórale, adórale, adora su nombre, adora su grandeza, adora su santidad, adora al que vive, Cristo, sí, Señor. al inconmovible, al eterno Dios. Sea el poder, sea el honor, sea la gloria Mi refugio, a Jesús nuestro Salvador. Sea el honor, Santo, sea la gloria por siempre. oh Señor. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, Rey. Sí, Señor, será nuestra meta. Mucho tiempo esperé, pero ese día